Buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy me corresponde compartir con ustedes el estudio y voy a hablar acerca del don de lenguas, para lo cual les pido que inclinen sus rostros y oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a mis hermanos y a mí de comunicarnos por este medio, y pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos expresar tu voluntad y entendamos el mensaje que tienes preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Recordemos, hermanos, que los dones son repartidos a los creyentes regenerados para provecho y crecimiento de la iglesia, según Él quiere darlos a cada uno en particular. En 1 Corintios 12:10 podemos leer: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Veamos cómo constantemente Pablo está utilizando esas dos palabras, a otro. ¿Qué significa? Que a unos se les da un don, a otros se les da otro don. Unos recibieron dones de milagros, otros de discernimiento de espíritus, otros de diversos géneros de lenguas y otros la interpretación de lenguas. El don de lenguas es la capacidad espiritual dada por Dios para hablar otro idioma sin haberlo estudiado antes. En los casos que se mencionan en el libro de los Hechos, las lenguas que menciona el pasaje del advenimiento del Espíritu Santo, por cuanto los oyentes oían hablar sus propias lenguas, esto es decir, sus propios idiomas. En Hechos 10:46 dice, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Lo mismo sucedió en casa de Cornelio. Si ponemos atención a las palabras que expresó Pedro, dice, ocurrió lo mismo que a nosotros al principio. Esto de al principio es refiriéndose a lo sucedido en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los apóstoles empezaron a hablar en lenguas. Vayamos ahora a 1 Corintios 14, versículo 4, y leamos la primera parte de este versículo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Al agregar la palabra extraña en 1 Corintios 14, esto ha llevado a muchos a suponer que las lenguas que se manifestaban en la iglesia de Corinto eran lenguas desconocidas. Y así, en efecto, eran lenguas desconocidas por los oyentes, porque eran lenguas extranjeras. Pero han llegado a decir incluso que se trata de lenguas celestiales. En 1 Corintios 14, versículo 4, la segunda parte complementa, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Escuchemos bien esto, el que profetiza edifica a la iglesia. Y en el versículo 14 leemos también, 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pablo escribió a los corintios que estaban abusando del conocimiento de otras lenguas, esto es, de otros idiomas, y se vio obligado a fijar ciertas limitaciones en su uso. El uso de la palabra en un púlpito debe ser para la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 14:2 veamos, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque estemos hablando misterios es la revelación de la palabra dada por Dios. Lo que antes estaba oculto, ahora es revelado, por eso es llamado misterios. Aunque estemos profetizando
y estemos hablando en misterios, pero si hablamos en una lengua que nadie entiende, no estamos edificando a la iglesia. Si algún predicador invitado llega a la iglesia y éste habla otro idioma, 1 Corintios 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Esto quiere decir que no todos les es dado el don de hablar o entender otras lenguas, como otros grupos sostienen que debe de ser la manifestación para haber recibido al Espíritu Santo. Continúa diciendo el versículo 5, pero más que profeticéis, tampoco todos tienen el don de profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. En este caso, solo se le podrá permitir predicar a ese invitado que habla otro idioma si en la audiencia o él mismo es acompañado por un intérprete. Concluye diciendo el versículo 5, para que la iglesia reciba edificación. El don de interpretación constituye un don complementario al de hablar lenguas. Como podemos ver en el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, el don de lenguas surgió como una señal para los incrédulos. Oigamos bien, un don de señal para los incrédulos y especialmente para los judíos incrédulos. En 1 Corintios 14:22 leemos, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Y tú, hermano, en qué bando estás? ¿De qué lado? ¿De los creyentes o de los incrédulos? ¿Quieres señales o quieres enseñanza del Señor, que es su profecía? En conclusión, las lenguas son idiomas conocidos, como es señalado en la palabra de Dios. Hechos 2, versículos 5 al 7. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y no olvides, hermano, que el uso de tus dones y talentos deben ser empleados para dar gloria a Dios y edificación de la iglesia. Dios les bendiga.